Por aquí su amigo hermano Alexander Hell. Hermanos, si vamos a continuar con esta secuencia de estudio que hemos venido llevando desde la semana pasada sobre el Padre Celestial, el único Dios verdadero, el Dios supremo. Porque ya hemos dicho varias veces, y es la verdad bíblica, que este es el tema más importante que hay en toda la Biblia. Conocer y entender a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas todo gira de acuerdo a su voluntad. Todo. Y todo lo que Él quiere se ha de cumplir. Y si el asunto es así, hermanos, como ya lo hemos sabido, lo hemos reconocido leyendo las Escrituras, pues lo más inteligente que puede hacer un cristiano es reconocer esa soberanía absoluta del Dios Padre y tratar por todos los medios de sumergirse más y más en las Escrituras para aprender quién es nuestro Padre Celestial en realidad. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la cristiandad apóstata iglesiera ha tergiversado de manera brutal la personalidad de nuestro Padre Celestial, del Padre Celestial descrito en la Biblia, con doctrinas antibíblicas como por ejemplo el trinitarismo, el unicitarismo, el unitarismo, el titianismo, todas esas doctrinas de demonios que han sido diseñadas por el diablo para corromper la verdad bíblica de cómo es la personalidad y de quién es realmente nuestro Padre Celestial. Pero gracias a Dios, como decimos, hermanos, Dios siempre tiene su remanente fiel, al cual Él guía a toda verdad y a toda justicia. Y hoy vamos a tratar dos temas, que es el subtema número 9 y el número 10 de esta reedición que hemos hecho a esta parte del libro. Esos son los temas que vamos a analizar hoy. El número 9 se titula Únicamente el Padre Celestial es el dueño absoluto del nombre Yahvé. Ese es el primer tema, el número 9. Y vamos a iniciar pues inmediatamente con ese tema. Solo existe un solo ser que es el propietario del nombre Yahvé. Y la persona divina dueño de ese nombre evidentemente es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Yahvé o Yahvé, según el consenso académico, es la pronunciación más probable del tetragramatón hebreo, nombre propio que emplea la Biblia hebrea para designar al único Dios, al Dios único de judíos, samaritanos y cristianos. Este vocablo hebreo está compuesto por las letras Yod, He, Wad, He y se transcribe como YHWH. Ahora, lo más probable es que la pronunciación más correcta sea Yahvé o Yahovet, poniendo el sonido de cada una de las consonantes del tetragramatón. O sea, si a cada una de esas consonantes le ponemos el sonido y se lee de derecha a izquierda, porque así que se lee la escritura hebrea, se pronunciaría Yahovet. Otras líneas religiosas lo pronuncian Yahweh y otros Jehová, pero la pronunciación más antigua entre judíos, samaritanos y cristianos, repito, es Yahvé o Yahovet. También una contracción del nombre que aparece en algunos salmos, como por ejemplo en el Salmo 115, verso 18, se pronuncia Yab. Es una contracción de Yahvé o de Yahovet. Yab. El significado del nombre divino da a entender literalmente el que era, el que es, el que será. Si lo escucháramos por boca del mismo Dios Padre, del Dios Supremo, sería yo era, yo soy, yo seré. O también yo era, el que soy, el que seré. El nombre divino Yahovet o Yahvé
da a conocer los tres tiempos, pasado, presente y futuro, demostrando que Dios siempre estará presente, siempre vivirá por sí mismo y sus años no acabarán. En pocas palabras, el nombre habla directamente sobre la eternidad absoluta del Padre Celestial, el cual siempre ha existido por sí mismo, sin principio en el pasado, siempre presente y siempre existirá en todos los futuros. Nunca tendrá fin. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 102, verso 26 al 27, donde dice: ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestidos los mudarás, y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Las líneas de este salmo indican que el Dios Supremo vive en un eterno presente, y eso es lo que significa su nombre, el que era, el que es, el que será. Es decir, siempre existiré o el eterno autoexistente. Como Dios era en el pasado y presente, también lo será en todos los futuros. Aunque debemos entender que no existe fórmula histórica que nos indique realmente la verdadera pronunciación del nombre, lo más cercano que tenemos a una pronunciación antigua es Yahvé o Yahoved. Pero con esto no estamos diciendo que estas son las pronunciaciones más correctas y sin errores. De todos modos, entendemos que Dios conoce este tipo de dificultad, por lo cual ha prometido que en el futuro, en la era del milenio, todos vamos a conocer literalmente su nombre. Vamos a leerlo aquí en Ezequiel capítulo 39, versos 6 al 8. Donde dice el Señor: enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas, y sabrán que yo soy Yahvé. Mi santo nombre se dará a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, el Santo de Israel. He aquí que viene y se cumplirá, declara el Señor Dios. Este es el día del cual he hablado. También, hermanos, en Isaías 52, verso 6, dice el Señor: por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Sí, en aquel día comprenderán que yo soy el que dice: heme aquí. De todos modos, hermanos, no existe nada en la Biblia que indique que Dios se enoje o condene a alguien al lago de fuego por no pronunciar su nombre de forma literalmente correcta. Lo que sí enoja a Dios es que tomen su nombre, o sea, la pronunciación que sea, y lo profanen. Es decir, tomar el nombre de Dios y aplicárselo, por ejemplo, a dioses falsos, o tomar el nombre de Dios para hacer juramentos que no se han de cumplir. O sea, esas eran acciones necias que hacían el pueblo de Israel en la antigüedad. Por lo cual Dios reprende de la siguiente manera. Dios dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Dios: no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Ezequiel 36, versos 22 al 23. Además de esto, Dios muestra en su ley que nadie debe tomar su nombre para cosas vanas. Vamos a leerlo aquí en Éxodo 20, verso 7. Dice el Señor: no tomarás el nombre de Yahovét tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. O sea, hermanos, que el mismo Dios Padre siente un profundo respeto por su nombre, porque es un nombre santo. Es un nombre que solamente le pertenece al Dios Padre y siempre ha estado con él en toda la eternidad, porque ya sabemos que el único sin principio y sin fin es únicamente el Dios Padre, y ese nombre siempre ha estado con él
porque ese nombre encierra todos los significados de los tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Por eso que Dios se enoja y no permite que nadie profane su nombre, que nadie intente ensuciar su nombre. Esta es la razón por la cual los israelitas temían pronunciar el nombre de Dios, y con el paso del tiempo la verdadera pronunciación se ha ido borrando. Algo que personalmente yo creo que Dios permitió precisamente para evitar que su nombre sea profanado, ya que Dios mismo, repito, siente un profundo respeto por su propio nombre y lo defiende condenando a muerte a quienes lo profanen. Vamos a leer lo que dice aquí en Levítico 24, verso 16. Dice: además, el que blasfeme el nombre de Yahvé ciertamente ha de morir. O sea que hay pena de muerte para aquellos que intenten blasfemar el nombre. Sigue diciendo el pasaje: toda la congregación ciertamente lo apedreará tanto al forastero como al nativo. Cuando alguien blasfeme el nombre, ha de morir. O sea, hermanos, que ese nombre es algo muy, pero muy sagrado. Y Dios no permite, no tolera que nadie intente blasfemar contra su nombre, que es de Él, es de su propiedad. Un nombre que siempre, pero siempre ha estado con Él. También, hermanos, cabe en este estudio hacer una advertencia brevemente sobre algunas sectas semijudaizantes modernas, cuyos líderes se hacen llamar nazarenos, entre comillas, ebionitas, adventistas del séptimo día, más otros, los cuales se han inventado una regla antibíblica de supuesto respeto al nombre divino. Ellos aseguran que quienes no pronuncien el nombre de Dios en idioma hebreo se condena al lago de fuego. Oigan qué doctrina, hermanos, qué doctrina satánica se ha inventado esta gente. Oigan que si usted no pronuncia el nombre de Dios exclusivamente en idioma hebreo, usted se condena al lago de fuego. El problema con este tipo de doctrina es que no existe ningún pasaje de la Biblia que diga tal cosa. Nada en la Biblia dice eso. Además de que la salvación no depende de un idioma, sino que depende de aceptar al Hijo de Dios, Jesucristo, y en guardar los mandamientos del Señor. El problema consiste es que entre esas diversas sectas que promueven tal doctrina, ni ellos mismos entre sí se ponen de acuerdo en cuál es la pronunciación más acertada, ya que unos lo pronuncian Yahweh, otros Yahuhet, otros Yehuyad, más otras diversas pronunciaciones. Y esto demuestra de manera irrefutable que esos sectarios mienten al decir que las personas se condenan por no pronunciar el nombre de Dios en idioma hebreo. Además de esto, hermanos, quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo, para evitarnos ese tipo de problemas, nos enseñó a llamar al Dios Padre a sí mismo, Padre Celestial. Padre Celestial. Por ejemplo, en la oración modelo, Jesús dijo: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso nos enseñó Jesús a nosotros, a llamarle Padre. Padre. Muchísimas veces lo enseñó en el Nuevo Testamento. Ahora repito, no hay nada en la Biblia que diga que Dios se enoja porque su nombre, al no tener ahora mismo una pronunciación que se entiende es literalmente correcta, pues hay algunas variantes. Eso Dios lo sabe, y Dios es un Dios de misericordia. No hay nada en la Biblia que condene, o sea, que diga que Dios condene a alguien por no pronunciar su nombre de forma totalmente y 100% correcta. Yo personalmente me gusta llamarlo Yahvé o Yahovet. Esos dos nombres son los que yo uso. Otros pronuncian Yahweh, otros le llaman Jehová, pero ya en esos asuntos yo no me meto. Yo no me meto ni condeno a nadie por decir esos tipos de nombres. Yo no. O sea, yo no condeno a nadie por eso. Ahora sí sé que la pronunciación más antigua que se conoce hasta ahora entre judíos, samaritanos y cristianos es Yahvé. Yahvé o Yahovet.
esos dos nombres. Entonces, como dijimos anteriormente, el nombre Yahovet, YH, V corta H, pertenece exclusivamente al Dios Padre. No existe ningún otro ser que tenga como propio un nombre igual al nombre del Dios Padre. Vamos a leer algunos textos, hermanos, que es muy, pero muy importante que ustedes tomen nota. ¿Por qué razón? Porque este nombre Yavet o Yahovet indica o señala a un propietario que es único en su clase, único en su género, porque ese nombre es absolutamente eterno, sin principio y sin fin. Siempre ha estado con esa persona y evidentemente esa persona es únicamente, puede ser únicamente el Dios Supremo, el Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque Él es el único eterno de forma absoluta, sin principio y sin fin. El único. Todo lo demás tiene existencia porque Él se la dio. Todo lo demás ha surgido de Él. Todo, sea ángeles, sea seres celestiales, sean seres humanos, todo surge de Él o procede de Él, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo también. Porque el Señor Jesús lo dijo ahí en Juan 5:26, lo dijo claro, que el Padre le dio la vida. Y ahí en Proverbios 8, verso 22 al 36, se especifica que esa sabiduría, que es Jesucristo en su preexistencia divina, recibió la vida porque el Padre le engendró antes de la creación de todas las cosas. O sea, Dios el Padre le dio la vida a Jesucristo en su preexistencia divina antes de la creación de todas las cosas. Entonces Jesús tiene un inicio de existencia, pero el único que no tiene inicio de existencia, porque siempre ha sido así, siempre ha vivido por sí mismo, es el Dios Padre. Entonces ese nombre por eso es tan sagrado, porque lo representa. Entonces vamos a leer unos textos acá que demuestran que el único dueño de ese nombre es únicamente el Padre Celestial. Así que preste mucha atención. Isaías 42, verso 8, dice, yo soy Yahovet, ese es mi nombre. Oiga lo que está diciendo aquí el Dios Padre. Yo soy Yahovet o Yavet, ese es mi nombre. Ese artículo mi que aparece ahí indica que el propietario de ese nombre es el Dios Padre. Ese es mi nombre, eso es mío. En Éxodo 15, verso 3, los profetas antiguos como Moisés decían lo mismo, que ese nombre le pertenece al Padre. Vamos a leer Éxodo 15, verso 3. Dice, Yavet es fuerte guerrero. Yavet es su nombre. ¿Vieron? Yavet es su nombre. Eso haciendo alusión al Dios Supremo, al Padre Celestial. En Isaías 45, verso 5, dice, yo soy Yavet y ninguno más hay. ¿Oyeron esto? Yo soy Yavet y ninguno más hay. Y luego dice otra cosa, dice, no hay Dios fuera de mí. Entonces, en este contexto de Isaías 45, verso 5, se puede dividir en dos partes este contexto. Primero, el Padre Celestial como persona es el único con el nombre Yavet. Y segundo, no hay Dios fuera del Padre Celestial. Es decir, nadie puede portar el título Dios sin el consentimiento del Padre Celestial. Entonces, en este texto de Isaías 45:5, Dios fue bastante claro. Yo soy Yavet y ninguno más hay. Pero más claro todavía se lee en este pasaje de Nehemías 9, verso 6. Es impresionante, hermanos. Oigan cómo inicia este verso. Oigan bien. Dice el Señor. Dice el profeta, mejor dicho, el profeta. Dice, tú solo eres Yavet. Oigan cómo inicia este texto. Nehemías 9:6. Tú solo eres Yavet. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas.
y los ejércitos de los cielos te adoran. Oigan cómo describe aquí al Dios creador. Y ustedes saben, según Apocalipsis capítulo 4, por ahí está el versículo, cómo en medio de adoración celestial se dice que Dios Padre fue quien creó todas las cosas y todo existe por su voluntad. Y aquí se está diciendo lo mismo, se está adorando, dice aquí que los ejércitos de los cielos te adoran. Y sabemos que en la Biblia el único digno de adoración en espíritu y en verdad es el Dios Padre. El único. Y entonces este texto de Nehemías 9:6 inicia de esa manera. Solo tú eres Yahvé. O sea que no hay otro con ese nombre, no hay otro Dios con ese nombre. En Joel 2, verso 27, dice, yo soy Yahvé vuestro Dios y no hay otro. Asimismo, simple, sencillo y contundente, cortico ahí. Joel 2:27, repito, yo soy Yahvé vuestro Dios y no hay otro, punto. En el Salmo 83, verso 18, dice, para que sepan que solo tú, que te llamas Yahvé, eres el Altísimo sobre la tierra. ¿Escucharon? Para que sepan que solo tú, solamente el Padre Celestial, solo tú, que te llamas Yahvé, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Y por último leemos aquí en Isaías 45:18, porque hay muchísimos pasajes, hermanos, muchísimos pasajes que repiten lo mismo. Pero vamos a leer este último, Isaías 45, verso 18, donde dice, porque así dice Yahvé que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy Yahvé y no hay ningún otro. Miren cómo termina el texto. Yo soy Yahvé y no hay ningún otro. Pero también el inicio del texto lo confirma, porque sabemos que el único creador de todo es el Dios Padre. Porque así dice Yahvé que creó los cielos. Ahí se confirma también. Como podemos ver en todos esos pasajes, queda más que demostrado que solo existe un solo ser propietario absoluto del nombre Yahvé o Yahvé, el nombre que representa la eternidad absoluta del Padre Celestial. Como hemos demostrado, el Padre Celestial es el único con eternidad completa, sin principio y sin fin. Ningún otro ser tiene esa cualidad. Esto quiere decir que ese nombre Yahvé siempre ha estado con él y no en otra persona, ya que ninguna otra persona aparte del Dios Padre ha tenido una existencia sin principio y sin fin. En algunos casos, hermanos, el Dios Padre, y esto es bueno que lo sepan, comparte su nombre. Comparte su nombre. No es que otra persona tenga su nombre como propio, es que él lo comparte. Y él solamente lo ha compartido con una persona. Entonces, repito, inicio de nuevo aquí este párrafo. En algunos casos, el Dios Padre comparte su nombre con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en su preexistencia divina, a Jesús se le conocía como el ángel de Yahvé y era el mensajero espiritual especial del Padre. Pueden leer, por ejemplo, por ahí por Jueces 13, verso 21. Hay muchísimos pasajes que demuestran o hablan del ángel de Yahvé. Pero en ciertas ocasiones el Padre Celestial permitía que ese ángel lo representara llevando el nombre de Dios. Vamos a leerlo aquí en Éxodo 23, verso 20 al 21, donde dice Dios a Moisés, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Repito, mi nombre está en él. En realidad, ese ángel especial, Jesucristo en su preexistencia divina, no tiene el nombre Yahvé como propio, sino que lo porta el nombre o la autoridad de su Padre, representándolo ante el pueblo de Israel. Y lleva el nombre Yahvé o Yahvé para actuar en representación de su Padre Celestial. Estamos también puntualizando toda esta información sobre el nombre de Dios por el hecho
de que existen unos sectarios apóstatas que se hacen pasar por cristianos conocidos con el sobrenombre de titianos, cuyo cabecilla, un falso profeta español llamado Tito Martínez Méndez, enseña que siempre ha existido dos seres divinos coeternos, oigan esto, coeternos, y ambos siempre han tenido el nombre Yahvé o Yehvé, como lo pronuncia él. O sea que esos dos seres coeternos, siempre han tenido el nombre Yahvé como propiedad de ambos. Esa secta satánica titiana enseña muchísimas herejías, las cuales hemos denunciado en otros estudios, y esta de aplicar el nombre Yahvé como propiedad igualitaria de dos supuestos dioses coeternos es una horrenda mentira de demonios, ya que no existe tal cosa en la Biblia como dioses coeternos. Eso no existe en la Biblia, ya que hemos demostrado que únicamente el Dios Padre es quien siempre ha poseído eternidad absoluta y completa, por lo cual el nombre Yahvé le pertenece de forma completa solamente al Padre Celestial. Los titianos aseguran que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo habían sido ambos coeternos, igual que lo enseña el credo trinitario de Atanasio, cuando en realidad el Señor Jesucristo testifica que había recibido la vida por parte del Padre, tal y como lo pueden leer ahí en Juan 5, verso 26, más otros pasajes. Entonces eso indica que Jesús ha tenido un inicio de existencia, jamás ha sido coeterno con su propio papá. Por tanto, repito, ese nombre Yahvé le pertenece de forma exclusiva al Dios Padre, al Todopoderoso, simplemente. ¿Por qué razón? Porque lo dice la Biblia en Nehemías 9:6. Solo tú solo, mejor dicho, tú solo eres Yahvé. Nehemías 9:6. Tú solo eres Yahvé. No dice, ustedes dos son Yahvé. No dice eso. Sino que señala al Padre Celestial, tú solo eres Yahvé. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora bien, dijimos anteriormente que Dios el Padre comparte, o le presta, mejor dicho, su nombre a su Hijo Jesucristo. Ya lo vimos ahí en esos ejemplos, en la preexistencia divina de Jesús cuando era el ángel de Yahvé. En ese pasaje del Éxodo, ya lo vimos ahí. Pero que resulta que cuando Jesús vino a la tierra como hombre, cuando Él se despojó de esa divinidad, cuando Él se despojó de ser un ser espiritual, y se metió, y Dios el Padre a través del Espíritu Santo lo metió en el vientre de María y lo convirtió en un hombre, pues sepan que Jesús, nuestro Señor el Mesías, pues vino también en nombre de su Padre. Vamos a leer, por ejemplo, Juan 5:43. Dice Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a eso ustedes reciben. Entonces, ¿qué tenemos? Que el nombre Jesús, escuchen esto con mucha atención. El nombre Jesús proviene del hebreo Yahshua. Yad es el diminutivo de Yahvé. O sea, el nombre Jesús o Yahshua se puede dividir en dos. Yad es el diminutivo de Yahvé, mientras que Shua significa salvación. Así que literalmente el nombre Yahshua, que es el Jesús que conocemos, Yahshua, significa literalmente salvación de Yahvé. O también se podría pronunciar Yahvé salva. De este modo se da a demostrar que la salvación de los creyentes proviene en primer lugar del Dios Padre. Y el Dios Padre nos salva a nosotros a través de su Hijo. Vamos a leerlo, a confirmarlo aquí en Juan 3:16, que es un pasaje que creo que todos los cristianos lo conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, el Padre Celestial es el autor de la salvación. Vamos a leerlo aquí en 1 de Juan 4:10-19, donde dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
También lo podemos leer en Efesios 2, versos 4 al 5, donde dice: pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. O sea que esa gracia de salvación proviene en primer lugar, es del Dios Padre. Y el Dios Padre envió esa gracia a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la razón por la cual la Biblia dice que Jesús porta un nombre que es sobre todo nombre. Pero resulta que ese nombre no es propiedad del Hijo de Dios, sino que el Padre le confirió a su Hijo su propio nombre, para que el Hijo representara al Padre Celestial con gran autoridad, con toda autoridad. Lo podemos leer aquí en Filipenses 2, 9 al 10, donde dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Otro pasaje muy importante que demuestra que Dios el Padre le confirió, le prestó su propio nombre a su Hijo Jesucristo cuando vino a la tierra. Se encuentra ese pasaje en Juan 17, desde el verso 11 en adelante. Lo voy a leer en una versión que está basada en los textos más antiguos, en la versión Dios habla hoy. Vamos a ver cómo vierte esta versión estos versículos. Dice: yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo. Eso es Jesucristo orando al Dios Padre en presencia de los discípulos. Está intercediendo por los discípulos y por aquellos que van a creer en el Evangelio por boca de los discípulos, de los apóstoles. Entonces Jesús está orando por ellos porque ya Jesús va a partir para el cielo. Dice: no voy a seguir en este mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpla las escrituras. Entonces repito, esta es la versión Dios habla hoy, tal y como aparece este texto en los originales griegos del Nuevo Testamento en su formato más antiguo. Entonces, ahí vemos bien claro que Dios el Padre es el dueño absoluto del nombre Yahovet, pero Dios el Padre ha compartido ese nombre con su Hijo, no porque su Hijo se llame Yahovet o Yavet, sino para que el Hijo represente al Padre con gran autoridad, portando el nombre del Dios Supremo. En realidad, hermanos, el verdadero nombre del Señor Jesucristo en su preexistencia divina es el Verbo. Ese es su nombre, lo pueden leer en Juan 1:1. Y cuando Jesús regrese en un futuro, porque Él va a regresar por segunda vez, Él va a venir con ese nombre, el Verbo. Lo pueden leer en Apocalipsis 19:13. Ahora, cuando Jesús regrese a la tierra por segunda vez, sepan que también Él vendrá nuevamente representando al Dios Padre, es decir, portando el nombre divino del Padre. Vamos a leerlo aquí en Lucas 13, verso 35, donde Jesús dijo: he aquí vuestra casa os he dejada desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto que está diciendo Jesús proviene directamente del Salmo 118, verso 26, donde dice: bendito el que viene en el nombre de Yahvé, desde la casa de Yahvé los bendecimos. O sea que en el futuro Jesús va a venir con el nombre de su Padre, representando a su Padre con ese nombre. Y aquellos que una vez los rechazaron, que fue el pueblo de Israel, pues van a tener que reconocer y decir: bendito aquel que viene en el nombre de Yahvé, que es Jesucristo el que va a venir.
Entonces Jesús regresará en el futuro portando el nombre de su Padre por una razón muy poderosa también. Jesús va a ejecutar el juicio de Dios el Padre sobre los impíos de la tierra en la batalla de Armagedón. Vamos a leer aquí Apocalipsis 19, verso 15, donde dice lo siguiente. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Por eso Jesús viene con ese nombre, con el nombre Yahvé o Yahshua, representando al Padre. ¿Por qué razón? Porque el Padre lo envió a que pise el lagar del vino del furor de la ira de Dios en esa batalla de Armagedón. Y es así como se cumple la profecía de Zacarías 4, verso 3 al 5, donde leemos lo siguiente, preste usted mucha atención. Entonces saldrá Yahvé y peleará contra aquellas naciones, como cuanto él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis tal como huiste a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Yahvé mi Dios, y todos los santos con él. Entonces ya sabemos que quien ejecuta esa batalla es el Señor Yahshua, el Cristo Jesús, el cual viene en la gloria de su Padre con todos sus ángeles. Vamos a leer aquí en Mateo 16, 27, donde Jesús dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Como pueden ver, hermanos, Jesús en su segunda venida viene en la gloria de su Padre, y portando el nombre de su Padre, Yahshua, el Cristo, porque repetimos, el nombre Yahvé está incluido en ese nombre Yahshua o Jesús. Está incluido, Yahvé salva. Entonces él va a regresar con ese nombre a ejecutar las órdenes del Dios Padre, que es levantar a su iglesia, resucitar a su pueblo, darle inmortalidad a la iglesia, a los miembros de la iglesia, los resucitados, y cambiar a todos los que son creyentes, transformarlos en seres inmortales, y destruir a todos los impíos, a la bestia, al falso profeta, y a todos los impíos en ese lagar de la ira de Dios. Es Jesús quien los va a ejecutar. Ahora, como dijimos anteriormente, cuando el Señor Jesús regrese, vendrá portando también su propio nombre, el Verbo. Vamos a leerlo aquí en Apocalipsis 19, verso 3. Dice, estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces tenemos que en el futuro, antes del milenio, primero viene el Señor Jesucristo a glorificar su iglesia y a destruir a todos los impíos en la batalla de Armagedón. Y como dijimos anteriormente, él viene con su nombre original, que es el Verbo, y también regresa portando el nombre de su Padre, ya que fue el Padre quien lo envió a destruir a los impíos. Pero que resulta que luego que Jesús ponga orden en la tierra y se inicie la era del milenio, cuando Jesús se siente ahí en el trono de David y restablezca el reino de David y ese reino se extienda por toda la tierra, entonces Dios mismo, el Padre Celestial, escuchen esto, hermanos, el mismo Padre Celestial también viene a la tierra y se establece en ese majestuoso templo descrito en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 40 desde el capítulo 40 hasta el capítulo 46. Y es cuando se cumple la profecía de Isaías 52:6, donde se declara que todos los habitantes de la tierra conocerán el nombre exacto y literal del Dios Padre. Vamos a leerlo aquí en Ezequiel 43, verso 7. Y Dios me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre,
y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Por lo tanto, ya para concluir esta parte, repito, existe un solo ser, dueño absoluto del nombre Yahovet o Yahvet, y es evidentemente el Padre Celestial, tal como se lee en Nehemías 9, verso 6. Solo tú eres Yahvé, tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, aquí en el estudio por escrito, yo he añadido un estudio que me envió el hermano José Leal, un buen estudio sobre el asunto del nombre sagrado, del nombre divino, un estudio histórico con papiros, fechado y todas esas cosas, muy buen estudio. Entonces él me lo envió para que yo lo añada a este estudio, pero yo no voy a leer este estudio del hermano José Leal. Simplemente cuando yo haga público este libro sobre el Padre Celestial, sobre todo lo que hemos analizado del Padre Celestial, cuando llega a público este libro, entonces ustedes mismos pueden acceder ahí a este capítulo del nombre divino y leer, analizar por ustedes mismos todos los datos históricos que da aquí el hermano José Leal. Muy bien, hermanos, ahora pasemos al otro subtema, al número 11. El subtema número 11 lleva por título Dios el Padre también es aquel que ha de venir. En varios pasajes del libro de Apocalipsis se profetiza que el Dios Padre es aquel que ha de venir. Vamos a leerlo aquí en Apocalipsis 1, verso 4, donde dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Tenemos que tener en cuenta que en el libro de Apocalipsis se describe que el único que está sentado en ese trono es el Dios Padre. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 4. Por lo cual ese pasaje de Apocalipsis 1, verso 4 dice que aquel que ha de venir es aquel que está en ese trono, el Padre Celestial. Y ya sabemos que ese Padre Celestial es el único todopoderoso, porque eso ya lo analizamos en estudios anteriores, en sus temas anteriores. Ya analizamos que el Dios Padre en la Biblia es el único que porta el título todopoderoso. Es por eso que en Apocalipsis 1, verso 18, refiriéndose al Padre Celestial, dice: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, hermanos, está profetizado que el Dios Supremo un día descenderá a la tierra. Evidentemente, en el pasado, al principio, cuando Dios andaba creando acá, cuando Dios el Padre estaba creando todo lo que existe, descendió a la tierra. Vamos a leerlo aquí en Proverbios 30, verso 4, donde dice: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Ese mismo Dios todopoderoso que descendió a la tierra cuando estaba creando todo, un día va a venir a la tierra otra vez. En primer lugar, vendrá su Hijo Jesucristo en el futuro, en su segunda venida, después de la tribulación de aquellos días, según Mateo 24, verso 29 al 31. Y Jesús destruirá a todos los impíos en la batalla de Armagedón, según Apocalipsis 16, 16 y Apocalipsis 19, 19. Los muertos en Cristo, la iglesia, los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento serán resucitados, la primera resurrección, para recibir al Señor en el aire, y luego que Jesús tome su trono y restablezca el reino de David y comience a reinar en el milenio sobre todos los reinos de la tierra, según Mateo 25, entonces también el Padre Celestial vendrá y se instalará en un majestuoso templo
descrito en el libro de Ezequiel desde el capítulo 40 hasta el capítulo 45. En el capítulo 43 de Ezequiel, verso 7, leemos lo siguiente. Esto es Dios hablando. Él dice: y Dios me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. ¿Se acuerdan, hermanos, que el único que es propietario absoluto del nombre Yahvé es el Dios Padre? Dice, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Entonces, ese Dios que es el propietario de ese santo nombre, es el que un día va a entrar a tomar su lugar en ese templo que se describe ahí en el capítulo 43, verso 7 de Ezequiel. Por lo tanto, hermanos, van a venir a la tierra los dos dioses, el Padre y su Hijo. Jesucristo estará establecido como rey en el trono de David, y el Dios Padre estará en su trono dentro de ese templo majestuoso descrito en Ezequiel 40, capítulo 40 al capítulo 45. Toda la tierra se convertirá en un paraíso como lo era al principio, cuando Dios creó a Adán en el jardín de Edén. Cuando termine la era del milenio, Satanás será soltado de su prisión, según Apocalipsis 20, verso 7, y saldrá a engañar a todas las naciones. Y un gran ejército satánico rodeará el campamento de los santos, según Apocalipsis 20, verso 9. Pero fuego sale de Dios y consume y destruye a Satanás y a todo su ejército. Apocalipsis 20, verso 9 al 10. Y luego se establece el juicio final ante el gran trono blanco, en el cual se produce lo que se conoce como la segunda resurrección, la de justos e injustos, donde serán juzgados por sus obras, y todos aquellos que no se encuentren anotados en el libro de la vida serán echados a un lago de fuego y reciben la muerte segunda, es decir, el castigo final para todos los impíos, para el diablo y sus ángeles, y para siempre dejarán de existir, mientras que los justos obtendrán la vida eterna. Luego de todo esto acontece algo sumamente impresionante. Dios hace desaparecer por fuego el cielo y la tierra que conocemos, con grandes estruendos, tal y como lo leen, se puede leer ahí en 2 de Pedro 3, versos 7 al 11. Y así Dios luego procede a crear cielo nuevo y tierra nueva, en donde ya no existirá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y Dios mismo estará con todos sus hijos inmortales en persona, según Apocalipsis 21, verso 1 al 8. A esa tierra nueva es a la cual desciende la nueva Jerusalén celestial, una ciudad creada por Dios mismo, que baja desde el tercer cielo a la tierra nueva. Y desde allí en adelante el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo reinarán en toda la nueva creación junto a sus hijos inmortales y eternos, por toda la eternidad sin fin, tal y como se puede leer en Apocalipsis 21, versos 9 al 27. Por tanto, hermanos, según estos pasajes que hemos analizado, Jesucristo vendrá por segunda vez a la tierra para iniciar la era del milenio, y también el Padre Celestial va a venir a la era del milenio. También nuestro glorioso Padre Celestial. Muy bien, mis hermanos, vamos a dejar el estudio hasta aquí. Todavía quedan subtemas, todavía me faltan unos 4 subtemas por leerle. Me faltan 4 todavía para que concluyamos este ciclo. Entonces solamente vamos a leer estos 2 por hoy y mañana continuaremos.